Estos son unos vídeos, dos, que creo que saldrán dos, para explicaros un poquito la situación del dinero. Hubo gente que escribió a la plataforma y Marta me remitió el escrito de unas personas que me dijeron o que preguntaban por el tema del dinero. Es algo que me ha pasado muy a menudo y yo he de decir que yo tengo la incapacidad absoluta de sumar todo el dinero. Para eso te haría falta un grupo de personas. Cuando hablamos de ciertos números en España, ha habido equipos de investigación en universidades con presupuesto y personas para ir analizando. Pensad que en España tenemos más de 8.200 ayuntamientos. Hay más de 4.000 mini ayuntamientos. Tenemos ayuntamientos de 10 personas. Tenemos ayuntamientos que no tienen partidas. Tenemos zonas muy distintas. Aparte de tener diputaciones, concejos, concellos, cabildos, en fin, es muy complicado. Entonces yo lo que voy a hacer es daros una pequeña muestra, por así decir, de la situación de forma global para que entendáis qué es lo que pasa con el dinero y por qué España, porque últimamente estoy viendo la absoluta podredumbre y la deriva que tiene Argentina y Argentina va por delante nuestra. Inflación, gasto político, gasto superfluo, una infinidad de pagas y ayudas y prebendas para sostener al gobierno. Y nosotros, yo lo comentaba así, si tú pones una película y le das a avanzar, ves España, pero un poquito más adelante en la película es Argentina. Los mismos pasos, el mismo populismo y la misma decadencia de la población, donde ves gente de 30, 35 años que se han vuelto comunistas, que dicen que hay que expropiar al rico, que hay que quitarle las tierras a los campesinos, que el Estado debe de disponer, que tiene que, el que tenga 2 casas porque haya heredado, que hay que prohibir las herencias, algo que aquí ya se está mascullando desde el partido de Podemos y todos los partidos comunistas, prohibir la herencia y así sucesivamente. Y nosotros vamos por este camino. Entonces, esto, que intentaré que no sea muy tostón, es para explicaros qué es lo que pasa con el dinero y por qué cuando te hablen alguna vez de Andorra, Luxemburgo, Irlanda, un paraíso fiscal, si existe el paraíso es porque existe el infierno y nosotros somos el infierno fiscal, somos el 4.º país del mundo en presión fiscal. Somos el 2.º país del mundo con mayor problema en el sistema judicial, por detrás de la India. Y esto va a quedar tal que así. Voy a intentar comentarlo de cierta forma que sea fácilmente entendible. A ver. Y voy a intentar compartir unos documentos para que podáis ver cómo extraigo o cómo saco la información, porque esta parte es algo bastante más complicado. O sea, tengo los archivos que yo hago es descargar los archivos del Instituto Nacional de Estadística, de los ministerios de Economía, de Hacienda, etcétera, etcétera, para sacar la deuda viva. Lo que pasa es que los archivos en Excel del Estado no se pueden compartir como si fuera una pantalla y ni siquiera los puedo poner en el reproductor. Pero comparte eso, Marta. Aquí estáis viendo el ordenador, estáis viendo mi ordenador. Cómo monto las imágenes y todo esto es un poco caótico, pero yo preparo un programa y luego todo esto lo voy haciendo pequeño. Si nos metemos aquí en este, que se llama Deuda Viva, Ayuntamientos 2021, que es una forma sencilla de que veáis de lo que va, porque esto no es necesario. Si bien es cierto que a todo el mundo le gusta saber, oye, ¿y mi ayuntamiento cómo va? Esto lo podéis descargar cada uno y buscaros el ayuntamiento, ¿vale? Y aquí va a venir por orden alfabético, ¿vale? Empezando por Andalucía, obviamente, todos los ayuntamientos que tenemos en España, ¿vale? Y la deuda viva, pues es la situación económica de los ayuntamientos. Si nos metemos aquí, vais a ver la deuda viva en miles de euros. Hay ayuntamientos con 0 de deuda, con 6.000 euros, con 450.000 euros y con millones y millones de euros, ¿no? Por ejemplo, Almería tiene una deuda en 2021 a 31 de diciembre de 73.315.000 euros. Siempre son números bastante redondos. En el redondeo se nos van, fijaros, Puerto Real en Cádiz, por ejemplo, con 104 millones, prácticamente 105 millones de euros de deuda. Esto es así.
Entonces yo no puedo ponerme a sumar toda la deuda. Pero no lo digo porque tú coges el Excel y te diga abajo la deuda total, que la deuda total te lo va a decir. Lo que quiero decir es que si yo me tengo que poner a sumaros la deuda por comunidades autónomas y dividirlo entre la población y el censo y tal, estaría muy bien, pero sería tal tostón que tendría que ir haciéndolo por comunidades, porque realmente al gallego no le preocupa mucho la deuda del ciudadano navarro y así sucesivamente, porque la deuda, cuando la gente mira la deuda, le va a salir la deuda de la comunidad autónoma, no la deuda de la suma de ayuntamientos, más la deuda de la comunidad autónoma, más la deuda de las diputaciones, los concejos, los concellos, los cabildos, las comarcas, etcétera. Entonces la situación en España, cuando la gente te pregunta dónde está el dinero, porque aquí te dice, mira, la deuda total de la deuda viva de los consistorios son 17.324 millones 52.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que esta cifra está mal. ¿Y por qué está mal? Por muchos motivos. Está mal porque tenemos que contar con una desviación de más o menos 5.000 millones de euros al mes. Lo he dicho bien. 5.000 millones de euros al mes. Luego tenemos el problema de las actualizaciones. Y yo me gusta ser bastante proximal y certero en la información que intento dar, que no es opinión. Y entonces, por ejemplo, nos damos cuenta de que si tú coges los sueldos, más o menos estimados por comunidades autónomas de funcionarios, personal eventual, consejeros, consejerías, etcétera, 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 nos van a salir unas cifras que van variando y las cifras no están actualizadas. Entonces yo te puedo decir, sí, porque mensualmente más o menos la media del sueldo de un presidente autonómico son 7.600 euros cada mes. De un vicepresidente 7.100 y así de un consejero 6.798. No están actualizados al sueldo de junio, que sería lo más correcto, de 2022. Y podéis preguntaros cómo es posible que una masa que ronda ya los 4 millones de empleados públicos no tenemos esta información porque el español no la quiere, porque nosotros no lo exigimos, porque no queremos esta veracidad. Y entonces, como todo el mundo sabe que todo esto es muy tedioso, solamente 4 frikis y 2 que están con mucha manía o que tienen mucha intención de saber en profundidad, pues no podemos saber esto, todos los euros que conlleva. Os voy a enseñar otra cosita. Vale. Y aquí, por así decirlo, empezaría el vídeo. Quiero poneros en situación para que entendáis lo complicado que es cuando te hacen estas preguntas y estas situaciones, decirlo en realidad por muchos motivos. Lo primero, por lo tedioso que es, lo pesado que es, lo amplio que es, y que yo soy una persona que soy muy maniático de decir algo que tenga de base una incorrección. Así que tenéis que entender que cuando hablemos de todo este dinero, tenéis que entender que hay un margen de 5.000 millones de euros al mes. Por eso somos el Estado de toda la OCDE que tiene la peor gestión económica. De los 50 primeros países del mundo, al país que más se le pierde el dinero es España. Por lo tanto, hay una horquilla de error descomunal. Yo voy a dar la cifra de la exactitud del cierre del año, pero a día de hoy es imposible saber la situación real de España económicamente. Comparte eso, Marta. Podemos coger la información que te da Hacienda del último ejercicio, del ejercicio tributario del año 2020, y podemos ver el número de contribuyentes que son, digamos, de la clase alta. Ya sabéis que aquí siempre dicen, no, lo van a pagar los ricos. ¿Cuánto? Los ricos. ¿Y cuántos ricos van a pagar todo esto? Pues la cifra de los ricos es el 0,05% de los declarantes. Esta es la realidad. Así que del 0,05% de los declarantes es imposible que salga todo lo que quiere salir. Pero la excusa siempre de la izquierda es quitárselo al rico, la redistribución de la riqueza. La riqueza no se redistribuye, se genera, se crea. Si la redistribuyes, cuando se acabe, se ha acabado y todos somos Venezuela y todos somos la ruina y no tenemos ningún un duro. Porque esto ya se intentó robándole a la gente en los años 30 y terminó la cosa regulinchi. Entonces, vemos que casualmente desde que tenemos este gobierno tan socialista y progresista, hemos pasado de que en 2019 la gente pudiente en España pagó un 227.529 euros en la declaración de la renta, hemos pasado a pagar, o han pasado a pagar, mejor dicho, 195.444. Una caída en la recaudación de la gente que genera más de 600.000 euros al año. O sea, cuando digan esto de que los impuestos
Los impuestos en España los soporta la clase media baja, la clase trabajadora y sobre todo la gente de las rentas pequeñas. Los que más padecen son el rango desde 1.500 euros al año a 21.000 euros al año. Estos son, o somos, porque yo estoy en esa horquilla, yo suelo promediar 16.400, hay años de 14.000, ha habido algún año de 18.000 que está muy bien. El resto, ahí es donde está el peso del Estado. ¿Por qué? Porque el que genera 600.000 euros al año tiene suficiente dinero para disfrutar y practicar de lo que es ingeniería económica para no pagar impuestos. Cuanto más me presione, más voy a sacar capital. De hecho, hay gente que manda a un hijo a vivir a otro país. Yo mando un hijo a vivir, por ejemplo, y esto es un ejemplo real. Yo tengo una empresa de transporte y mando a mis 2 hijos a vivir a Australia. Mis 2 hijos me van a enviar facturas y yo les voy a pagar las facturas. El Estado español no exige ciertos comprobantes para saber si tú te mandas dinero a ti mismo, pero es una forma de sacar dinero del país. Esto, la inmensa mayoría de los españoles lo están haciendo en Senegal, ¿vale? Entonces, cada vez la gente más pudiente paga menos dinero, ¿vale? Vemos la cantidad de declaraciones de la renta que se ponen o se presentan en España. Por supuesto, todo ha aumentado por el tema de los ERTE, con esa obligación, de ahí esos 21.638.795 que presentaron la declaración de la renta o los declarantes del IRPF, y fue porque el Estado te obligaba con esos expedientes de regulación temporal de empleo, ¿vale? La mayor parte de los contribuyentes, 4,33 millones del 20%, declaró unos rendimientos entre 12.000 y 21.000 euros, que es lo que yo digo. Si sumáis la franja desde los que van a, porque aquí tenéis 3,55 millones, declaró entre 1.500 y 6.000 euros. El 18,9% declaró que ganaba más de 30.000, pero el 20% declaró entre 12.000 y 21.000. Así que si sumas la franja, te dice que aproximadamente el 60% de la población declara esa franja, que es la que soporta la mayor presión fiscal. O sea, al final te tiene más cuenta pagar menos, lo menos posible. ¿Para dónde se va el dinero? Pues, por ejemplo, te puede tocar un viaje del Corte Inglés, ¿vale? Esto es lo último que ha asignado el gobierno en cuanto a gastos. Ya sabéis que ellos tienen, aparte, un presupuesto de 104 millones de euros para desplazamientos con el Falcon. También tenemos un dinero aparte que tampoco entra dentro de estos viajes, de esos 23.300.000 euros contratados con Viajes El Corte Inglés, para que sus señorías puedan disfrutar de un hotel, de un crucero. Todo esto se paga con dinero público. Los sueldos de sus señorías tienen más o menos el 25% exento de impuestos. Lo han legislado ellos. Se ha subido el gasto en automóviles. Vamos camino de los 37.000 coches oficiales. Tenemos más de 900 mecánicos para el mantenimiento de los coches oficiales, digamos, de gama alta. El resto termina en los talleres de las distintas poblaciones. Así se va el dinero. Podemos ver que la delegación del gobierno contra la violencia de género, que es una delegación del gobierno itinerante, pues se puede gastar dinero en hacer este tipo de campañas vergonzantes y ridiculizantes, pero cuestan mucho dinero. También podemos ver cómo se ha expoliado el dinero en las sentencias de la corrupción que hay en España, y también podemos ver cómo se mantiene una persona en el gobierno a base de darle dinero a las comunidades autónomas que se declaran absolutamente en rebeldía. Y entonces vamos a ver cómo la situación de la tolerancia a esta corrupción hace que esa horquilla de dinero que se recauda cada año, de ese Producto Interior Bruto, que genera más o menos 100.000 millones de euros que generamos los españoles, de esos 100.000, el 5% se pierde. El 5% es un auténtico disparate. Una empresa que tenga más de un 4% de mermas tiene un problema económico. El Estado español tiene garantizado un 5% de mermas y seguimos adelante sin ponerle solución a la sangría. Imaginaros trabajar con ese goteo sanguíneo, pues España lo tolera todo esto muy bien. Y en este punto es cuando voy a leer unas cuantas cositas. Estos son los presupuestos que tuvo ingresos, gastos, las comunidades autónomas en 2020. Pero todos y cada uno hemos escuchado una y otra vez presupuestos récord, presupuestos expansivos, se ha acabado la austeridad, hay que invertir y el Estado nos va a rescatar. De hecho, esta misma semana Chiqui Montero decía que el gobierno iba a aumentar el techo de gasto por hacernos un favor. Esa parte lo contaré más adelante. Presupuestos generales del Estado.
En el año 2022 el Estado español tuvo una previsión de 527.027.263.220 euros. No voy a dar el pico de todas las comunidades autónomas, pero voy a decir el de todas las comunidades. Extremadura, 6.994 millones de euros. Murcia, 5.410 millones de euros. Asturias, 5.354 millones de euros. Islas Baleares, 6.397 millones de euros. Canarias, 9.098 millones de euros. Cantabria, 3.340 millones de euros. Castilla-La Mancha, 12.273 millones de euros. Cataluña, 38.139 millones de euros. Galicia, 9.090 millones de euros. La Rioja, 1.897 millones de euros. Madrid, 23.033 millones de euros. Navarra, 5.273 millones de euros. País Vasco, con 13.107 millones de euros. Valencia, 27.967 millones de euros. Aragón, 6.079 millones de euros, que luego hizo una ampliación bastante llamativa y finalmente de gasto no financiero se metió en 7.241.719.554 euros. El caso de Aragón es bastante llamativo, muy llamativo. Luego tenemos Andalucía con 43.826 millones de euros. Castilla y León, 12.835 millones de euros. Ceuta, con 389 millones y medio de euros, y Melilla con 362 millones de euros. Lo primero que podéis pensar cuando escuchéis estas cifras es que resulta enormemente llamativo ver cómo hay comunidades, tanto como Canarias y Galicia, tienen el presupuesto que se varía 8 millones de euros. Si vemos la densidad de población, la ubicación que tiene, la doble insularidad, nos resulta bastante llamativo ver esto. Si vemos por población, nos va a resultar muy llamativo ver como Murcia, que tiene 5.400 millones de euros, Murcia tiene 500.000 de habitantes o más o menos, sí, cerca de 600.000 habitantes más que tiene Asturias, y sin embargo tienen prácticamente el mismo presupuesto. Y lo más llamativo es que si vemos comunidades como Navarra, que es una tercera parte de la comunidad de Murcia, tiene prácticamente el mismo presupuesto. Cuando se habla de la España multinivel, estamos hablando de esta situación. Hay años donde entre un murciano y un cántabro hay 740 euros de diferencia de presupuesto por habitante. Siempre la última o la penúltima comunidad autónoma son Murcia y Valencia. Siempre. Estadística y genéricamente. Por ejemplo, si Murcia tuviera una gestión política con 2 dedos de frente, lo que haría sería entregar la sanidad al Estado español, porque Murcia no puede pagar la sanidad. Cada 2 de enero, Murcia tiene una deuda de 200 millones de euros estructurales cada año. ¿Se gestiona mal? ¿Se sigue metiendo la mano? ¿Hay muchísima corrupción? Sí. La financiación no tiene explicación. Luego vemos, por ejemplo, cómo Cataluña, que tiene bastante más población, es la segunda comunidad autónoma en población, tiene muchísimo más presupuesto que tiene Madrid y, sin embargo, es mucho más pobre que Madrid. La deuda que tiene Cataluña es una burrada. O sea, de cada 10 euros, 22 euros de cada 10 euros, 2 euros y pico, la deuda es de Cataluña, de la deuda total. Entonces, cuando antes habéis visto la deuda viva de los ayuntamientos, la deuda de los consistorios locales se estima en algo más de 22.000 millones de euros. Sin embargo, ahí veíais 17.000. Ese resto de la horquilla son las diputaciones, los concejos, los concellos, las comarcas, etc. Y es una cifra muy difusa que depende de dónde la busques, te va a salir una u otra. Si sumamos los presupuestos generales del Estado y todos los presupuestos generales de las comunidades autónomas, la cifra es de 766.573.027.263 euros. La cifra es incorrecta, ya os lo digo, porque os van a faltar, aquí seguramente redondeando estaremos en torno a 766.575 millones de euros, por esas correcciones que han hecho las comunidades autónomas como la de Aragón. Cuando vino el dinero por todos los hospitalizados del COVID, unos los metieron y otros no. Os voy a poner unas cifras. Aquí tenéis esta suma. 766.000 millones de euros. Lo vamos a dejar ahí. ¿Vale?
os voy a redondear 500 millones de euros. El Ayuntamiento de Valencia tiene un presupuesto de 1.010 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto de 5.486 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid tiene más presupuesto que pueda tener Asturias, Murcia, Cantabria, etcétera. Por razones obvias. Por población es así. Murcia tiene un ayuntamiento con un presupuesto de 427 millones de euros. Zaragoza tiene 837 millones de euros. Barcelona tiene 3.406 millones de euros. Málaga tiene 936 millones de euros. Sevilla 1.072. Granada 307. Vigo tiene 285,5. Así puede el alcalde poner bombillas. Coruña tiene 310 millones. Oviedo 253. Palma tiene 476 millones de euros. Santander, 227. Toledo, 115 millones. Guadalajara, 83. Cádiz, 175. Lorca, 80. Y Elche, 231 millones de euros. Ese total de esos 15.716 millones de euros que suman los ayuntamientos de deuda, este problema es parte del dinero que se nos pierde. Entonces, si sumáramos todos los presupuestos de los ayuntamientos, empezaríamos a pensar que si sumamos todos los presupuestos y todos los presupuestos autonómicos y todos los presupuestos, esto te viene a querer decir que el Estado español se come el 70% del dinero que generan los españoles. Cerca del 70%. Y la cifra nunca va a ser acertada ni cercana por culpa de las filtraciones. Entonces, aquí os he seleccionado unas cuantas imágenes donde nos dice que el padrón lleva 6 años sin parar de crecer, y eso es gracias, y tenemos que dar gracias a la llegada de inmigración desde, bueno, pues lo que son los inmigrantes, desde cualquier otro lugar, ¿vale? Ciudades que han perdido censo, ciudades que han ganado censo, etcétera, ¿no? La prórroga del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del año 2022. Lo prorrogaron, pero no se cumplió porque el Estado español estuvo prorrogando los presupuestos de Montoro y luego al final, cada vez que lo ejecutaban, faltaba más dinero, había más déficit, más deuda, más variación de la inversión extranjera. Ceuta tendrá el mayor presupuesto de su historia, un 21% más. Melilla, la aprobación del expediente del presupuesto general consolidado. Melilla contará con su presupuesto más alto de la historia, con un 12% más. Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ya digo que esto es para echarle un vistazo, porque esa ampliación que se hace después de estado de ingresos y gastos y tal, el negocio tan grande que ha sido tener a la gente hospitalizada, a nivel de pedir dinero europeo. Y aquí me descargué esto porque me llamó bastante la atención. Ya digo, intento dentro de lo que puedo daros la información lo más próxima posible, admitiendo esa horquilla de fallo tan grande que voy a tener. A ver. Los presupuestos iniciales de Aragón, que hubo una enorme variación. Luego esto es bastante bueno. Yo os recomiendo que consultéis la situación que os va a decir la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de cada comunidad autónoma, donde te dicen que todas las comunidades, con sus equipos de gobierno, os van a presentar presupuestos, los ayuntamientos os van a presentar presupuestos y los van a incumplir. Los van a incumplir. Hay otros ayuntamientos que se gastan hasta el último céntimo de lo que recaudan, no dejan ni un duro para otro año. Las previsiones de déficit de las comunidades autónomas, o sea, ya se sabe qué hacen comunidades autónomas que van a tener un serio problema. De hecho, daros cuenta del color, no tenemos ninguna en verde. Unas se van a equivocar en un 0,6% del PIB, el otro se va a poner en un saldo mejor, en un saldo peor, pero todas van a incumplir. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que este gobierno dijo que se incumplía la regla del techo de gasto, del límite de endeudamiento. Se supone que las comunidades autónomas tienen que jugar con una horquilla de un 2%, pero bueno, en Murcia, por ejemplo, andamos por el 7%, por el 9%. Murcia es una comunidad que debería de ser intervenida por el Estado, pero no pasa nada, porque claro, el Estado no cumple nunca las cuentas, jamás. Y los mecanismos independientes como es la AIREF o ese Tribunal de Cuentas que es tan poco independiente no tienen potestad jurídica para llevar a ningún sitio sus quejas o la pérdida de dinero. Si vemos, por ejemplo, aquí la situación, ¿vale? Hay portales como este de la Junta de Andalucía que teniendo una enorme horquilla de variación, porque cuando sumáis todas las cuentas,
esto es algo que hice yo para explicar el resultado electoral, cuando suméis todos los datos hay un fallo de cerca de 1.400 millones de euros. Y no es que lo vea yo, que soy un puto paleto en mi casa. Esto lo ve todo el mundo, pero como la prensa cobra financiación, como las comunidades autónomas pagan, como los sindicatos, como Facua, etcétera, cobran de esta gente, no dicen nada. Y entonces aquí veis las partidas para educación, para sanidad, etcétera. Siempre estamos con lo mismo, ¿no? Y luego tenemos las partidas estas de otros. Entonces, cuando una comunidad tiene una partida que es otros, de 4.035.518.425 euros, en otros caben muchos otros. Luego tenemos esa partida para investigación, innovación y sociedad del conocimiento y el bienestar comunitario. O sea, aparte del bienestar y todo lo que son las políticas sociales, dejamos ese margen de más de 500 millones de euros para contratar empleados públicos. Todo esto es para contratar y montar chiringuitos, pequeñas administraciones paralelas, para enchufar gente. Y así se compran las mayorías absolutas. Si vemos la inversión del Estado de esa España multinivel, veréis que, pues, obviamente, pues Ceuta, La Rioja, Melilla, Navarra, Baleares, Cantabria, Canarias. Lo de Canarias, el déficit con las infraestructuras tipo carreteras es para hacérselo llamar. Aquí vais a ver Murcia, País Vasco, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Valencia, Madrid, Cataluña, Andalucía. Andalucía tuvo la mayor inversión, obviamente, donde más españoles viven, y estuvo muy próxima de Cataluña. O sea, a Cataluña se le aumentó las inversiones un 66% por un motivo muy sencillo. Daros cuenta de la cifra. A Madrid se le aumentaron las inversiones en un 0,1%. En Galicia, después de las elecciones de la mayoría absoluta de Feijóo, las inversiones fueron de un menos 19,2%. Cataluña necesita el apoyo de la independentista sociedad que ha elegido 32 escaños para uno, 33 para otro, 32 para otro. La CUP, Podemos, un más 66%. Esto es así. Y así es como se hace la España multinivel. La España multinivel es simplemente la discriminación que hace el Estado con los españoles. Si veo, por ejemplo, esto es el Ayuntamiento de Mérida. Ya digo que yo he cogido ayuntamientos al azar, ¿vale? Los portales de transparencia de los ayuntamientos dan vergüenza, que deciros del resto. No tienen actualización ni liquidación y tal, no va ni mucho menos actualizado. Y todos los ayuntamientos han tenido unos presupuestos espectaculares. Las cuentas de 2022 tendrán un 11% más de fondos estatales. Todos los ayuntamientos, grandes o pequeños, el Ayuntamiento de Vigo triplica su presupuesto para las fiestas parroquiales. 2022. Coño, pues hay que gastar en fiestas. Venga, pues 390.000 euros más. Y la gente no se da cuenta que te compran los votos con esto. Rodríguez Osuna anuncia que la Junta de Extremadura aumentará un 52% su presupuesto para Mérida. Será por dinero. Todo es más expansivo y más grande. Los presupuestos de Mérida, que luego te das cuenta de que prácticamente la mitad, más de la mitad del dinero es para los empleados del ayuntamiento. El excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, aquí os pone las cuentas, pues la situación es de menos 33.240.329 euros a fecha del 27 de abril de 2022. Pues fíjate cómo va la cosa, cuando tu saldo en abril ya va por debajo, con un menos 33 millones de euros en una población como Mérida, ¿no? Pero que esto, por ejemplo, si os metéis en el de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara eleva el presupuesto para 2022 un 16,15%. Más dinero, más dinero, más dinero. ¿Y cómo es posible que teniendo menos actividad económica todo el mundo tenga más dinero? Porque al romper esa regla de gasto, todo el mundo ha dicho nos lo vamos a fundir todo. Porque no hay responsabilidad penal en el uso del dinero. Entonces, esta situación te da a ver que la riqueza en España es la siguiente. Y con esto termino este primer vídeo. Año 2018, Producto Interior Bruto, 203.259 millones de euros. Año 2019, 1.244.373 millones de euros. O sea, más de 41.000 millones de euros más. Año 2020, 1.121.948 millones de euros. Una pérdida de más de 80.000 millones de euros en 2020 de riqueza de producción de los españoles, además de un endeudamiento del Estado español como nunca antes. En 2021 el presupuesto
el Producto Interior Bruto, el PBI, como dicen en Argentina, se cerró en 1.205.063 millones de euros. Así que después de todos los estímulos y de todo el dinero y de toda la deuda y de todo el déficit, nos quedamos por debajo del año 2018. Esta es la realidad. Ni siquiera queremos hablar de la cantidad de dinero que había en 2019 porque es incontable. Lo que también deberíamos de pensar es cómo hemos pasado de deber 300.000 millones de euros a la deuda consolidada en el primer trimestre de 2022 de 1.445.426 millones de euros. Debemos mucho más de lo que producimos en el Producto Interior Bruto. Y esto es una explicación de cuando os digan el Estado ahora le va a interesar hablar de deuda en tanto por ciento del PIB, no de deuda real. Porque cuando tú produces más, aunque tengas esa deuda, el tanto por ciento es menor. Por eso te dicen, se ha reducido la deuda del 125% al 117%. Pero al final tú debes 63.000 millones de euros más. Es una forma de engañar al que se quiere dejar engañar. Y hasta aquí la primera parte.